Este programa llega a ustedes gracias a Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa especial de cada domingo, Casi Personal. Desearles felices Navidades en este diciembre especial, esta temporada especial, donde la gente se está, digamos, reinsertando en las celebraciones después de un par de años con Navidades estropeadas por todo este tema de la salud a nivel de la pandemia y demás. Así que muchas felicidades a toda la familia dominicana en este programa de hoy domingo especial y con un invitado de lujo en el día de hoy con el que vamos a hablar temas muy importantes. Quiero iniciar este programa diciéndole que sigan nuestras redes sociales, @GraymerMéndez, @CasiPersonal para todas las redes sociales, y agradecer, por supuesto, el favor de su sintonía. Vamos a iniciar Casi Personal con un dato histórico, porque un día como hoy murió Mark Ferg, el conocido luego después, porque era su nombre del anonimato, de la clandestinidad, fue Garganta Profunda, quien fue el director del FBI, que sirvió las informaciones que sentaron las bases para un hecho sin precedente en la historia de los Estados Unidos, como fue la primera renuncia, la primera y única renuncia de un presidente en Estados Unidos, como lo fue el presidente Nixon, a propósito de los desencadenantes del caso Watergate, donde el equipo del presidente espió a sus opositores del Partido Demócrata y desencadenó toda una situación que se llevó de encuentro al vicepresidente primero y después al presidente Nixon. Y murió un día como hoy Mark Ferg, el hombre de garganta profunda que desencadenó los hechos históricos en Estados Unidos un día como hoy. Inicia Casi Personal. El caso Watergate es sin duda uno de los más relevantes en la historia estadounidense del poder y de la prensa. A principios de la década de los 70, los periodistas Bob Woodward y Jonathan Bernstein del Washington Post revelaron una trama de espionaje que la administración del entonces presidente Richard Nixon había llevado a cabo durante la campaña electoral de 1972. Tras el escándalo, Nixon se vio obligado a renunciar al cargo en uno de los sucesos más épicos de la política estadounidense. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. En medio del enredo y la investigación, una pieza clave fue el informante que filtró datos de suma relevancia. Bob Woodward decidió bautizar a este personaje crucial como Deep Throat o Garganta Profunda, y se negó rotundamente por años a revelar la identidad de su fuente, hasta que el informante lo hizo por su propia voluntad más de 3 décadas después. Se trataba de William Mark Feld, nacido el 17 de agosto de 1913, quien en 2005, con 91 años de edad, dio a conocer su identidad en una entrevista para Vanity Fair, dando por terminado uno de los misterios más grandes de la prensa norteamericana. Seguimos en Casi Personal. Le dijimos al principio de la introducción de este programa en el día de hoy que teníamos un programa preparado muy especialmente en un contexto de manera particular, que aunque estamos en temporada de Navidad, hay cosas que programas como este no pueden pasar por alto. Por lo tanto, nuestro invitado de hoy, que teníamos un tiempo conversando con él para abordar los temas fundamentales y de su proyección política, es un joven político de una trayectoria de nivel profesional, político, un hombre que viene de los sectores humildes de este país y que ha ido proyectándose con una política correcta, con una participación de, digamos, de responsabilidad en lo que son los valores democráticos. Un joven político con el que tengo años de conversación y de amistad. Me complace en recibir en este espacio Casi Personal a nuestro amigo y diputado Aníbal Díaz.
Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Bienvenido a bordo, diputado. Por fin aquí. Aquí estamos, vamos a conversar. Muchísimas gracias. A ti y a toda tu audiencia. Sí. Este es un público que lo ve, una gran audiencia de gente que ve la comunicación desde otra perspectiva. Y eso tratamos. Teníamos un tiempo por conversar contigo, Aníbal. Así es, así es. Te doy las gracias. Como bien tú decías y te escuchaba, uno se emociona cuando oye los amigos. Cuando uno está en el día a día, a veces uno pierde el elemento como de recordar los puntos de inicio. Y recuerdo, escuchándote, como también tú te iniciabas, porque también eres un hombre joven, ya nos hemos ido consolidando todos en nuestras áreas afectivas y efectivas. Sin embargo, la verdad que aún somos gente joven los dos y tú, al igual que yo, has estado en estas diferentes actividades con mucho sentido social, con mucho sentido empático, con los temas que son transversales a todo el mundo, que nos afectan y que a veces no han encontrado ese nivel de empoderamiento con una clase política, una clase gobernante, que tú y yo lo vivimos y lo hacemos. Así es que muy agradecido de esta oportunidad. Yo quería venir, no era solamente que Graimen me había puesto a disposición esta plataforma, sino que quería venir porque aquí he gozado muchas entrevistas. Sí, aquí hay... Muchas las he gozado desde mi casa. Sí, aquí este es un programa que pasan todo tipo de personas que participan de la actividad cultural, académica, política. Que aprovecho para saludar a tu equipo, excelente equipo tienes detrás, el equipo técnico y tu producción. Sí. Gente muy puntual y que ayuda bastante que esto salga bien. ¿Cuándo tú entras en la política, Aníbal? Yo empecé saliendo del colegio en el año 1996. En ese momento emergía el presidente Fernández, yo aún lo sigo diciendo. Si buscan mis diferentes programas de más jovencito hasta hoy, lo sigo diciendo, es un hombre al que yo le tengo admiración. Leonel tiene una gran formación y empezaba él, en esa época, Jacobo, Peña Gómez, Balaguer, esos grandes líderes, y Leonel era el joven, el muchacho, y con una línea discursiva distinta, ¿no? Leonel, ahora hay mucha gente que se parece a él, pero cuando él salió, él no se parecía a nadie. Tenía un sello. Había un proceso de inflexión, de cambio de la política dominicana. Correcto, y él en sentido particular tenía su propio estilo. Y eso cayó muy bien, y a mí me gustaba escuchar su debate. Empecé a oír el Tenis Peña Gómez, y la verdad que vi una entrevista una vez de Peña Gómez, yo la vi por Leonel. Es decir, empecé a investigar sobre los dos. En mi casa eran PRDistas, pero yo no estaba todavía convencido definido de nada. Me gustaba la política, pero no estaba definido, tenía 16 años. Y vi una entrevista de Peña Gómez. Me senté a verlo y Peña Gómez hablaba dijo, yo recuerdo como que la oscuridad de la noche, de la carencia, de esa vulnerabilidad. Y ese hombre se fue tan profundo que yo terminé llorando con todo lo que él había vivido y cómo hablaba del perdón y cómo hablaba. Y la verdad que me sedujo bastante. Y ahí entonces me acerqué a la doctora Valigisa Abreu, que es diputada actualmente, de segundo o tercer periodo. Su esposo también fue diputado, y que es una médico de profesión, una dama del PRD, de aquel tiempo. Del PRD, hoy del PRM, una dama exquisita de la vida política del país, una señora muy decente, muy fina, de un muy buen trato y muy correcta, y ella me enrola en eso y me lleva a conocer a Hipólito, y ahí empecé. O sea, que tú entras en el PRD de antes, que ahora es PRM, a través de Hipólito Mejía. Con el grupo de Hipólito. Ahí yo empecé, tenía 17 años o 18 años, no recuerdo, y entonces me enrolé en un equipo, entré a la universidad, y en la Universidad Católica, que no se hablaba de política, hice un movimiento. Entonces hice un movimiento desde la universidad. Ganamos las elecciones en el año 2000, y entonces salí. Me gradué ahí mismo, me gradué en los finales del año 2001, creo. Ya son 20 y tantos años. Y entonces fui al gobierno de Hipólito como su director de Promipyme. Con 21 años de edad. 21 años, 21, 22 años. ¿Y la familia, Aníbal? Bueno, ¿tú te proyectas como un político joven centrado muy en la familia? Sí, yo en la iglesia conocía a la madre de mis hijos. Me casé con ella y luego me divorcié.
Tuve 2 hijos, que son los que tú conoces, y la gente lo conoce porque me acompañan en muchas cosas. Sí. Era muy jovencito, de modo que ellos también han crecido conmigo. Sí. Imagínate, yo tengo una edad todavía joven y ya mi hija tiene 17 años. Sí, sí, me sí, sí. acompaña mucho. Pero Yo la invité a un retiro de Maús, no, un retiro de evangelización del Ministerio Nueva Alianza, de Saulo Hidalgo, que sale de la parroquia Buen Pastor, de nuestra parroquia. Y ahí entonces, ¿dónde queda esa parroquia? en el Evaristo Morales. Sí. ¿Y tú de qué barrio vienes? Bueno, yo soy originario del Quiqueya y el Millón. Ok. Entonces, de ahí estaba bastante cerca el Evaristo, caminando. sí. Entonces era la parroquia que estaba más cerca. Una cosa, Aníbal, en este contexto, como legislador, tú me invitaste a una actividad que tuviste aquí en uno de los centros de un hotel de la capital, a el tema de la ley de salud mental. Y al asistir, un gran evento, muy bien organizado, con gente de alto perfil, escuché parte de tu historia y me impactó, porque explicaste, y quiero preguntarte entonces ahora, ¿por cuál situación fue que tú pasaste que a mí de verdad me conmovió tu historia personal? Mira, ¿Qué fue lo que pasó contigo y con tu vida personal, con una situación de salud? Mira, yo contaba varias anécdotas que me han pasado. En mi caso, recuerdo con mi mamá, que quizá mami no quisiera que yo cuente esto, y quizá ella ni se acuerda de todo. La llevamos a un proceso, ella hizo una crisis primero era una depresión leve, ella no lo sabía, ella pensaba que estaba triste. Y luego empezó a hacer algunos episodios de esquizofrenia. El esquizofrénico puede entender que lo están buscando, que están persiguiendo. Escucha voces y situaciones. Y bueno, se puso en una actitud bien compleja. Internamos a mi mamá y yo recuerdo que teníamos un seguro y el seguro, mi mamá, igual que la mayoría de todos los que estamos aquí, nos enfermamos poco. Si usted lo analiza, usted, amigo televidente, de muy personal, se va a dar cuenta que usted se enferma poco, y mucho menos en caso de internamiento. Cuando hubo que ir a pagar la cuenta, lo primero que hubo que dejar un depósito en ese momento de 100,000 pesos. Y cuando hubo que pagar la cuenta, nosotros nos llegaron con una factura de $500,000 de pesos por 5 o 6 días. Y el seguro era bueno. Digo, bueno, ¿y el seguro? No, el seguro no tiene cobertura. Para ese tema. Digo, pero nosotros tenemos tantos años pagando este seguro, primera vez que tenemos una necesidad, debería haber hasta una especie de acumulación, digo yo, como si fueran créditos. Sí. Y bueno, Grimer hubo que salir a buscar ese dinero. La verdad que el que es clase media, como lo somos nosotros, clase media baja, tú no tienes debajo de una tasa en tu casa $1,000,000 de pesos guardados. Todos trabajamos en función de un orden. Y fue bastante complejo buscar ese dinero en esa forma y verte de frente con un momento en el que tú dices, bueno, pero pues yo también soy vulnerable. Entonces tú de repente en poco tiempo, digamos, te viste impactado por 2 situaciones de manera directa y personal. Totalmente. El caso de mami, yo recuerdo que mi padrastro, que es un hombre sumamente noble, bueno, y estaba él respaldando, o sea, al lado de su esposa, entrega su seguro, que era el seguro del esposo, y cuando nos llaman, de verdad que nos sentimos, fue un momento complejo porque uno se siente vulnerable y tú te cuestionas el sistema. Yo tenía en ese momento, qué sé yo, 32 años, no recuerdo. Y evolucionado bien tu madre, ha evolucionado. Gracias a Dios. Pero yo vi, y vamos a hacer la primera pausa, yo vi en esa invitación que yo estuve esa noche, un caso tuyo de manera directa, a ti personal, que te pasó, de salud. Ah, el ACV. Yo me quedé impactado. Bueno, sí. Yo me quedé impactado, de verdad. Yo lo recuerdo ahora, en esta conversación, y yo la verdad que se me quedó en la cabeza la categoría humana de un individuo que pasó por lo que tú pasaste y recuperarse y salir adelante. Te voy a dejar la pregunta para cuando vengamos de la pausa. ¿Qué fue exactamente lo que a ti te pasó en tu salud personal y cómo pudiste salir de ese hoyo tan profundo?
Retornamos ahora, estamos conversando con el diputado y activista social, joven talento dominicano, Aníbal Díaz. Seguimos en Casi Personal conversando con el diputado Aníbal Díaz. Te decía, cuando nos fuimos a la pausa, sobre tu situación personal. A mí me impactó muchísimo porque para mí los referentes de estoicismo, de permanencia, para mí son referentes importantes, un espacio como Casi Personal. ¿Qué fue lo que a ti te pasó de manera directa? A mí me impactó por siempre eso. Mira, yo confieso que ni recordaba, cuando tú me preguntabas el tema y como estamos involucrados los dos en una lucha titánica con los temas de salud mental y de todo lo que implica como el autismo, pensé que estábamos yéndonos a ese punto, ni recordaba. Claro que sí, en el año 2016, el 26 de mayo creo que fue el día, yo estaba reunido con un amigo tuyo también, con Hugo Marino Veras, y de repente siento que un ojo me empieza como a lagrimear mucho, se me torcía un poco la palabra, y él me estaba hablando y yo no me estaba dando cuenta. Digo, Hugo, espérate, que yo no me siento bien. Y me fui a un centro de salud. Finalmente me estaba dando un accidente cerebrovascular. Tenía lo que se llama trastorno de pequeños vasos en el cerebro, que no es más que cuando tú tienes algunos picos de presión arterial o algo, te estalla tanto presión y puede irse un vaso, romperse y produce el accidente cerebrovascular, que ve con una parálisis en parte de la cara y el cuerpo. Duré unos meses en terapia, no podía cerrar el ojo, no podía... Una parálisis como usted lo ha visto en otros individuos. La cara desfigurada, movilidad muy poca de este lado. Fue bien fuerte. Yo la verdad que tengo muy clara la vida antes, durante y después. Esos momentos fueron muy complejos, pero yo estaba muy agradecido, Bremer, porque yo decía, Dios Señor, gracias que esto no le pasó ni a Dara Gabriela ni a Aníbal Luciano, porque le puede pasar a cualquiera. Sí. Y el Señor sabe que es mi mayor ¿Qué edad tú tenías? Son mis hijos. En ese momento yo tenía, creo que eran 35, 36 años. Muy joven. Cuando llegué a la casa, que la niña ya me ve, la niña empezó a llorar, porque de repente, imagínense a cualquiera de nosotros, usted en su casa, y que usted llega a su casa ya con la cara doblada, torcida, con ese escenario, que pasa, que hay que afrontarlo, pero no es agradable. No podemos maquillar las cosas, no era agradable ver a su papá todo así. Y yo la senté a ella y a Aníbal Luciano y dije, mire, mis hijos, vamos a darle gracias a Dios, que fue esto, que no fue algo peor. Esto tiene reversa y en el nombre de Cristo Jesús lo vamos a recuperar. Y lo mío fue un proceso de terapia, pero también, sobre todo, de la gracia de Dios. ¿Qué tiempo duraste? Yo pasé entre una cosa y la otra 3 meses. ¿13? 3 meses. 3 meses. Pero me recuperé, como lo pueden ver. Es obvio, sí. Me recuperé al 100%. Hay que ser muy acucioso y conocerse para saber. ¿No perdiste facultades intelectivas durante ese tiempo? No, todo era físico. Todo era físico. La cara, el ojo. Yo escuchaba muy bien, veía muy bien, hablaba normal, normal, pero con el tema del estrabismo de la lengua, porque estaba torcido. Pero eso fue recuperándose y lo doy como testimonio a la gente. Yo hice mi terapia, me quité del medio, dejé de ver redes sociales, me levantaba de madrugada, iba al Parque de las Praderas, caminaba 2 horas, llegaba, me iba a la terapia, donde el fisiatra hacía mi terapia, volvía allá, iba en la tarde donde una terapia asiática, donde uno chino, me daban acupuntura, volvía y caminaba 1 hora de noche, hice un proceso, iba solo a momentos muy específicos con los niños, o sea, me coloqué en ellos y llegó un día que me paré en el espejo, señores, y yo dije, pues yo estoy sano. Porque ya fue como que ese día me vi normal y ahí estuve y lo estoy, gracias a Dios. ¿Qué le pasa por la mente a un joven profesional viéndose en esa situación y su futuro? ¿Cómo se ve el futuro en medio de esa situación? Mira, los primeros momentos son de angustia,
no se puede... ¿Lloraste? Lloré cuando vi la niña. Tuve mucha fuerza hasta el momento. Además, la fe ayuda a entender muchas cosas. Pero cuando vi la niña así, vulnerable, llorando, lloré con ella, la abracé y, ay caramba. Y le dije, no, mi hija, tranquila, que Dios es bueno. Fíjate que fue a mí, no fue a ti. Y yo voy a estar bien. Y la verdad es que la niña estaba también con pena, porque ella no quería decirme que estaba hasta asustada, porque de repente su papá todo así. Sí. Pero gracias a Dios, Dios es bueno, señores. Entonces, ¿cuándo aspiras a diputado? Bueno, yo había aspirado poco antes de que me diera la parálisis. Recuerda que tu amigo Miguel Vargas me quitó la candidatura a diputado 56 días antes de las elecciones del 2016. Ya yo siendo casi electo diputado. En ese momento él me quita la candidatura, que entre muchas de las cosas que angustiaron mi espíritu, esa fue una. ¿Cómo así que te quitó la candidatura? Recuerda que yo fui candidato a diputado en el 2016. Cuando había que inscribir ya, Sí. Miguel Vargas decide sacarme de la lista y poner otra gente. Así, descaradamente. Así mismo, ese es un bandido profesional. Y bueno, Es un bandido profesional. Miguel Vargas. Miguel Vargas. Entonces me saca de la candidatura y nada. Yo seguí caminando y hacemos lo que estaba haciendo. Y bueno, seguí en lo que tenía que estar. Teníamos la candidatura de mi hermano mayor David Collado. Me enfoqué en hacer mi esfuerzo por la candidatura de David. A Dios las gracias, ganamos. Y bueno, ya cuando me da la ACB, te estoy hablando que fue 10, 15 días después de las elecciones, o sea, Sí. que ya había pasado como un momento de estrés. Parece que todo ese estrés, Caramba. y como yo nunca hablé, la primera vez que digo algo sobre ese señor, eso, y bueno, esa no es mi forma, pero, Sí. pero eso es lo que es. Y nada, entonces, todas esas cosas llevaron a una inestabilidad. Finalmente, entonces, tú logras la diputación, ¿bajo qué contexto? No, ahí perdimos en ese momento la oportunidad, ganamos la alcaldía, me voy con todas mis fuerzas a trabajar en la ciudad Con de Santo David Domingo, Collado. en la ciudad. Sí. A mí me tocó ser director de espacios públicos, vocero del alcalde. Sí, excelente Y gestión, por cierto. Muchísimas gracias a ti, y la comunidad nos ayudó bastante en esos esfuerzos. Dirigí la comisión de conflictos, trabajamos muchísimo, iniciamos el proyecto especial que también fui director de la Duarte con París, que lo terminamos ahora, ya inclusive honorífico siendo diputado, y fui electo en las elecciones del 2020 como diputado de la capital por la circunscripción número 2 de esta ciudad. Muy bien. El tema que tú estás llevando de la ley de salud mental, o sea, te antecede una historia previa, obviamente. ¿Cuáles son los, a propósito de la situación que se ha dado en el país reciente, de esta lamentable muerte del joven Joel Cabrera, de un peñonazo fatal por un enajenado mental, apresado recientemente? Mira, nosotros, desde que llegué al Congreso, trabajé con mi equipo, que de hecho es un equipo de gente profesionales y multidisciplinarios, abogados, psiquiatras, psicólogos, algunos son amigos tuyos. Preparamos la ley viendo lo que no tenía la ley. La ley de seguridad social, en el artículo 88, establece que debe haber cobertura, pero no dice cómo ni nada. Exacto. Está la ley de salud mental, que es la ley que establece todos los temas del eje transversal en cuanto a políticas públicas, pero no toca el tema de las ARS. Yo me voy directo y hago como si fuese una cirugía y me voy a poner un catete al área y levanto la falencia. El sistema surge con dos grandes polos, las AFP y las ARS. Sí. Las ARS, que tienen que ver con la administración de los riesgos de salud, que es lo que usted conoce como su carnet de seguro. Yo verifico que en el catálogo de cobertura establece cobertura para neumólogo, para endocrinólogo, urólogo, pero no establece obligatoriamente cobertura para las enfermedades de salud mental, ni para psiquiatras ni psicólogos. Esa es la vaina que no se entiende de este país, Aníbal. No se entiende en este país. ¿Cómo que el Estado no lleva a la legalidad
a entidades que están para proteger, que se paga un dineral, el individuo, el patrono, el empleador, el Estado, como si las condiciones cerebrales de los individuos no formaran parte de la salud de esa persona. No es como si tú pudieras elegir no enfermarte, porque nadie elige eso. Como bien tú has dicho, los patronos, usted y nosotros, todos, pagamos. Y el Estado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que a partir de esta ley, lo mismo, para que usted se defienda y defienda la ley, lo mismo que usted tiene al día de hoy. Usted tiene 500,000 pesos al año para internamiento. Tiene tanto para lo que se llama el internamiento, estamos hablando de hotelería hospitalaria, cama, habitación y demás. ¿Qué es lo que buscamos? Que a partir de la ley, ese dinero que usted tiene ahí habilitado para si se interna por una endoscopía, si se interna por una apendicitis, si hay que internarlo por un tema asociado a salud mental, se pueda internar. En el día de hoy, usted tiene cobertura y yo también. Yo tengo 2 millones en internamiento, tengo un plan un poquito más caro, perfecto. Pero si a mí hay que internarme, porque me dio una depresión profunda, hay que llevarme 8 o 10 días internos, el mismo seguro, el mío, no me da cobertura. O si te sale un niño con una condición neurológica. Me sale un niño, pero yo lo quiero poner porque hay gente que cree que son infalibles. Una discusión, una situación de tránsito, tú puedes cometer un error, tener un accidente de tránsito, matar a una persona y quedar tú con ese sentido de culpa. Y tú estás en depresión. Cualquiera, el cabeza de familia a veces cree que no le puede pasar. Por ejemplo, Aníbal, ahora en este caso, en el programa que estoy trabajando en El Sol de la Tarde, entrevistamos al psicólogo clínico Zapata. Y le preguntábamos sobre el tema de ese Joel Cabrera que murió a manos de un enajenado mental. No hay respuesta jurídica porque la ley no lo alcanza al enajenado mental, no hay ley que lo... porque dice que no está en sus facultades, pero a la familia... El enajenado mental, o sea, el ser enajenado mental es un eximente de responsabilidad, porque si usted no tiene condición, control cognitivo, usted muestra su facultad, usted no sabe lo que está haciendo. Ahí es todavía más imperativo que haya primero, que haya una política clara de cobertura a esto, pero también que es un segundo tema, que haya un tema que es el más difícil de todo, ¿a dónde lo llevamos a esa gente? No, pero vamos para allá. Yo digo a la familia de Joel Cabrera. Yo conversaba con el papá, el señor Johnny Cabrera, el papá del joven muerto. Esa familia está devastada. Es una tragedia. El seguro de ellos, que deben tenerlo, no les cubre el tratamiento por la situación que va a quedar esa familia con el familiar muerto y sin justicia, digamos, porque no se puede. Claro. Entonces, es un estado inexplicable que eso pueda suceder en esta situación. Por eso tu proyecto de ley, Aníbal, tenemos que asumirlo y defenderlo. ¿En qué situación está el proyecto de ley? Mira, sobre salud mental. Primero, los proyectos se llevan al Congreso, Senado o Cámara, se presenta una u otra y va a una comisión relativa al tema. En este caso, Comisión Permanente de Salud. La Comisión Permanente de Salud, que tiene 15 miembros, que preside el doctor Francisco Díaz, que está opuesto al proyecto. ¿Quién? El doctor Francisco Díaz. ¿Por qué? Él preside la comisión y él entiende que, según él, que el proyecto redunda porque en un artículo de la Ley de Seguridad Social, la ley establece que debe haber cobertura. Pero como bien lo hemos explicado, como hemos hecho 2 conversatorios científicos, al que tú fuiste, viste al presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, al presidente de los psiquiatras y a tantísimos profesionales explicando que la ley es una innovación, porque la ley obliga a que en el catálogo de cobertura modifiquemos, y por ley, oye, qué importante es esto, la ley dice a partir de su aplicación, psicólogo, psiquiatra y especialistas de salud mental, porque yo dejo eso abierto, porque hay coach de salud mental, porque no solo es que tú tengas una depresión, es que tú debes ir cada 3 meses, 6 meses a sentarte a evaluarte. Higiene mental. Y a tener una terapia de descarga emocional con ese terapeuta. La ley va a obligar a que si usted quiere ir a hacer yoga y usted quiere pagar
tiene que pagar una consulta con un especialista de esa área, usted va a poder utilizar su cobertura para eso. Pero además, si tiene que internarse, va a poder tener la parte básica, no es una panacea, no es que te va a cubrir los medicamentos que antes no cubría, no, es que te va a dar lo que ese dinero, si te da 10,000 pesos, bueno, te va a dar esos 10,000 pesos Pero para eso. ¿dónde? Pero Aníbal. Pero él dice, Francisco dice, que la ley coincide con tal cosa. Entonces es muy simple. Sí. En la actualidad se cumple, en la actualidad hay algo que ordene. ¿Podemos hacer algo? No. Por eso tenemos este proyecto de ley. Hay una próxima vista pública que te voy a invitar para que tú y esa gran audiencia tuya pueda apoyarnos, en la que se va a volver a discutir el tema. ¿Qué Francisco, cómo es? Francisco Díaz. ¿De qué área de médico? Médico. ¿Qué motivaciones tú crees que puede tener el señor Francisco, el doctor Francisco? Yo creo que debe ser ignorancia, confusión. Nada más. Sí, yo creo que tiene que ser que ignora la profundidad del tema, no entiende. Pero es un doctor. Tú leíste la ley. Yo antes de llevar la ley, pero es un lo doctor, digo hoy, pero es un médico. se la envié a los directores de medios, se la envié a abogados y juristas, se la envié a personalidades como tú, se la envié a candidatos de todos los partidos. Esto es un tema transversal, no político, esto es un tema de la sociedad. Y hay 168 diputados firmando. Esta ley la propone junto conmigo. Te apoya? Claro, la propone Omar Fernández, Fuerza del Pueblo. La propone Priscila de Olio, PLD. La propone el propio Camacho. O sea, aquí hay 168 diputados detrás de la ley, pero si no sale de la Comisión de Salud, ¿de qué partido no llega al es hemiciclo? el doctor? Del PRM. ¿Y qué hace el liderazgo del PRM que no llama a su legislador a un entendimiento, a una recapacitar sobre su postura? Mira, porque sería un logro para la sociedad y un logro político. A nivel legislativo, gracias al presidente Alfredo Pacheco, se ha vuelto a convocar una vista pública. Mis esperanzas y expectativas están en que en esa última vista pública a la que te vamos a invitar, dejemos el tema otra vez ya resuelto, porque en el Congreso reposa un informe de psiquiatra, de psicólogo, que dice la ley que es el asesor del Estado, el CODOXI, a favor de la ley. La comunidad científica está con la ley. Se eliminó el centro psiquiátrico, que aquí le decíamos el 28, porque estaba ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, que es creo que Padre Villini, que se llama el centro. ¿Bajo qué contexto se elimina el centro? Claro, hay un contexto internacional de que los centros psiquiátricos están siendo eliminados porque se considera que es un almacén de personas con esta condición. Pero al parecer cerramos el psiquiátrico, pero no previmos las respuestas simplemente. Para ir a una pausa, Aníbal, tu llamado al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, con relación a esta situación fuera de control, con tantas personas dementes, enajenados mental en las calles y produciendo esta situación como la tragedia que se ha producido. Vamos a una pausa, retornamos, seguimos conversando con el diputado Aníbal Díaz. Roberto padece de una colitis ulcerativa severa. Esta enfermedad provoca inflamaciones intestinales y llagas en el tracto digestivo. A consecuencia de esto, ha sido sometido a un proceso de tratamientos médicos, pero lamentablemente no ha mostrado mejoría significativa de los síntomas que le aquejan. Aníbal, yo subí un tuit a propósito de la muerte del joven Joel Cabrera, que el ministro de Salud Pública, yo sentía vergüenza ajena por él. Daniel Rivera, que lo conozco, lo he tratado, un gran tipo, pero se le ha ido de la mano esta situación. Al sector de salud, a los responsables del sector de salud, se le ha ido de la mano. ¿Tú manejas estadísticas sobre esta situación? Mira, primero viéndolo en sentido macro, Sí. la incidencia
en temas de salud mental es que por lo menos el 25% de la población tiene algún tipo de trastorno. 25%. 25%. Si andamos por 11 millones mal contados, eso es mucha gente. Es mucha gente, pero más que todo veámoslo, llevémoslo al día a día. En cada familia, donde hay 5 miembros, esos son como 3 millones de gente. por lo casi. menos un miembro, por lo menos uno de la familia, tiene algún tipo. ¿Qué es lo más complejo de todo esto, amigos televidentes? Fíjense bien. El 40% del universo de personas que tienen algún tipo de trastorno, el 40% es asociado a ansiedad. ¿Qué es tan peligroso con esto? Que como es un 40% de lo que tenemos algún tipo de trastorno, la ansiedad la tratamos y la vemos como que es normal, es que fulano es violento, es que él es bulloso, es que ella habla así, es que él es así, pero mujer del tal, no me joda mucho, o sea que yo exploto. El tipo cree en una cultura primitiva que es normal ser violento, que es normal hablar duro, que es normal ser agresivo, y él no se ha nunca en su vida diagnosticado. ¿Qué resulta? Usted va a ver, y piénselo junto conmigo, problemas de tránsito, discusiones en el parqueo de los bancos, discusiones en negocios. Parqueo de los residenciales. De los residenciales. En un rayoncito. Usted ve que el tipo de repente cogió una Dios pistola y mío. mató al otro. Un bate. Un hombre que la mujer lo ha dejado, ese hombre mata a la mujer y él se mata. En el fondo no fue solo el tema de los celos. El ataque de ira, el ataque de ansiedad, y el ataque de ansiedad te lleva a ataque de ira. Reitérame el nombre del doctor. El amigo Francisco Díaz, de Santiago Los Caballeros, presidente de la Comisión de Salud. Es primo tuyo. Bueno, yo quiero, ¿será que es día del sur y otro sur? No entiendo. Un abrazo, mi hermano. Doctor Francisco Díaz, mire, doctor Francisco Díaz, caray, asuma esto, no nos permita colocar en nuestra idea, nuestro pensamiento, que usted tiene otra intención ulterior, que no es solo que colide en algún puntico de la Ley de Seguridad Social. No nos haga pensar que usted tiene que son otras las motivaciones, sabiendo nosotros el mundo que se envuelve alrededor de la seguridad social y los seguros médicos, ARES y AFP. Bueno, mira, salió una información estos días, Aníbal, sobre que habían unos legisladores y diputados en particular que le habían quitado el visado. Y ahí vimos a Tobías Crespo, nuestro amigo Tobías Crespo, revolteado, haciendo señalamientos precisos y directos al propio presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco. ¿Cuál es la realidad de esa situación que han quitado visa? Bueno, siendo honesto, muy personal, te digo que ignoro que le hayan quitado visa a nadie. Creo que todavía se le fue la mano con Pacheco. Alfredo Pacheco es un ser humano que tendrá, como todos, defectos, pero Pacheco es un hombre serio, Pacheco es un hombre resiliente, Pacheco es la prueba de que la gente se puede superar. Tiene diferencias en política, conmigo la tuvo, yo competí con él, pero no es un competidor indecente, no es un competidor malicioso. Pacheco es un hombre incapaz de hacer algo ahí. Y además, la ley de extinción de dominio que recién aprobamos me permitió conocer un poco más todavía personalmente a Pacheco. Y Pacheco, la sociedad dominicana. ¿Pero y qué hacemos con Tobías, que fue el agraviado? Porque tú estás postulando. Perdón, Pacheco la sociedad tiene. Sí. Y de verdad, es un testimonio, yo lo viví. Sí. Le hicimos 38 reformas a la ley de extinción de dominio. Aprobamos algo distinto al fusil loco que estaban llevando ahí, y eso en gran medida se debe a la sensatez, a la prudencia de Alfredo Pacheco. Yo creo que todavía se le fue la mano y erró el tiro, le tiró a la paloma equivocada. Una cosa, Aníbal. Además, la gente tiene un afán por ser viral. Pero qué barbaridad. Pero ya, porque ya. ¿Y tú le quieres seguir dando Tobías? No lo he hecho, nunca lo haré. Pero ahora mismo. No, aquí hay un afán por hacerse viral y eso. Mira, no fue a ti que te dijeron que te quitaron tu visa. Pero que y se lo dijeron, de verdad. Pero salió por lo. Que yo no creo eso. Primero, Tobías es un hombre serio. Y yo estoy hablando muy personal, yo lo conozco. Tobías es un hombre serio. Es un buen legislador. Para mí es de lo mejor. Sí, para mí es de lo mejor. Sí, muy eficiente. Y creo que el PLD ya no está ahí. Se fue con un pasivo ellos con él, porque debió ser candidato a senador. Pero una cosa.
tú formas parte del PRM y tu partido está en el gobierno. ¿Qué cosa de tu gobierno tú le cambiarías a la gestión gubernamental de este presidente Abinader? Bueno, yo habría sustituido a algunos actores de la política pública de seguridad. Yo creo que hay gente que ya agotó el tiempo para poder dar más capacidades de frutos. Creo que el presidente en el aspecto de política internacional también pudiera ya haber hecho algunas sustituciones de gente que quizás no tiene el compromiso con él que él cree o que él creyó, quizás no tiene la coherenciación que él tiene con él. Ya le ha hecho algunos cambios importantes, como el que hizo en educación, que fue difícil para él por el peso político de la figura. Yo haría algunos cambios en el sector seguridad y políticas públicas. O sea, tú estás hablando de Chu Vázquez y jefe de la policía. No, el jefe de la policía creo que no. Okay. El jefe de la policía no planifica política pública. La policía no tiene nada que ver con la creación y concreción de política. El jefe de la policía está viviendo una gran batalla. Chu Vázquez sí. El jefe de la policía está pagando el precio de desmontar una tremenda corporación mafiosa que había ahí, llena de gente buena, sí, pero también con muchos malos, con mucha fuerza, y él le ha tocado desmontar eso, y el comandante Ten, inclusive la sociedad tiene que protegerlo, porque ese hombre se está tirando encima una gran cosa, que cuando él no sea jefe de la policía, porque lo que mucha gente debe entender que nada es eterno, ni yo voy a ser legislador eterno, ni senador, ni alcalde eterno, ni ministro, nada de eso, ni será el presidente eterno, ni tú vas a ser... Esto, la vida es constante cambio. Ese hombre se está jugando una gran cosa ahí. La reelección presidencial, Aníbal. Una deuda de la sociedad dominicana con Luis Abinader. ¿Una deuda? La sociedad está obligada a reelegirlo. Pero tú sí eres pretencioso. No, pero ¿y por qué? Yo que soy un hombre honesto. ¿Cómo que una deuda? Pero claro que sí. Primero lo elegimos por 4 años y no le dimos 4 años, porque le dimos 2 años y medio de COVID. Le dimos 2 años y medio de pandemia. Pero él sabía le dimos 1 año y medio de... No, pero espérate. ¿Pero él sabía cuando iba a la reelección que eso era así? Bueno, tú dices a la reelección. No, a la elección, a la elección, bueno, a la elección. Es que la elección, hasta tú quieres que se reelija. ¿Yo? Claro que sí, mira cómo te ríes. No, yo me río. Porque al final fuiste consono con nosotros de que fue electo para una forma, pero ha gobernado otra. No, yo creo... El presidente Abinader... Yo soy respetuoso de la Constitución, y si la Constitución permite, como es el caso, de que los presidentes de turno puedan ir a una postulación, yo defiendo ese derecho. Yo lo que te pregunto a ti, como ya tú lo expresaste, como dirigente del PRM, que tú tienes los 2 brazos y los 2 pies metidos en la reelección del presidente. Él debe ser candidato por aclamación de la sociedad dominicana. Hay que valorar, el presidente Abinader ha asumido grandes retos, ha gobernado en estado de excepcionalidad real, ha vivido situaciones que nadie la ha vivido, muy fácil hablar, es muy fácil decir que bien se ve este programa, pero aquí hay una producción, aquí hay un guión, aquí hay toda una logística para que esto quede bien, aquí hay cosas que hay que hacer para mantener el espacio, la vida no es tan simple. El presidente Abinader asumió el gobierno en un nivel de excepcionalidad, pendiendo sobre sí mantener recursos extraordinarios para subsidios extraordinarios, asumir un endeudamiento sin quererlo, para poder mantener un equilibrio macroeconómico, pelearse con eso, luego cuando estamos medio levantándonos una guerra que ha llevado a la cadena de suministro global, porque el 33% de la composición de insumos globales salen de esa región, en una guerra todavía absurda que se mantiene. Evidentemente ha tenido la bondad de un turismo que ha emergido, de un director de aduana que ha sido efectivo, de un rival que ha sido efectivo, y hemos, sobrellevado la vida, pero ha sido muy difícil. Pero ustedes, los del PRM... Sin hablar la lucha titánica con la persecución de la corrupción en un país que es culturalmente distinto a esa manera, para no decir que es culturalmente corrupto. Ustedes, los del PRM, legisladores, fueron bastante duros contra los que dirigían el país, el PLD, con el tema del endeudamiento. De hecho, hay montones de videos ahí de la amiga Farideh Raful y del propio Paliza y demás. Y ahora han hecho un endeudamiento que sobrepasa los 20.000 millones de dólares. O sea, ¿cómo
se explica aquella postura y cómo se explica esta? Muy simple. En el momento de vacas gordas, en el momento de abundancia, en el momento de tener con qué prever y gobernar con racionalidad, se hizo pachanga y fiesta y se endeudaron alegremente para, entre otras cosas, se hicieron buenas cosas porque se hicieron buenas cosas, pero también para generar un costo muy alto de las buenas cosas y robarse una cantidad importante de recursos públicos y tener hoy una gran cantidad de gente que tú te fijas que tú ves un se vende y se vende y se vende porque tienen 1 y 2 y 3 tipos de eso, tienen 20, 30, 50 apartamentos porque un grupo de gángster gobernó de manera mafiosa este país y cuando había abundancia no se previó mejor y entonces nos ha tocado gobernar en un nivel de excepcionalidad, de quiebre, que no ha habido un endeudamiento, ha habido una subsistencia económica, hemos tenido que subsistir y no hemos ido al Congreso a aprobar préstamos de usura ni préstamos para robar, sino que hemos recompuesto deuda y hemos tenido la labor titánica de acompañar a Luis Abinader. Señores, un momento, señor vocero. Usted habló de los gángsters del gobierno pasado, que los hubo. Pero ¿y los gángsters de ahora? ¿Hay corrupción? Pero yo me la... Primero, corrupción. Primero, en este gobierno, en la sociedad dominicana y consecuentemente en todas las instituciones sociales, hay corrupción. Ahora, no hay un gobierno corrupto, no lo hay. No es un gobierno corrupto, no es un gobierno de delincuentes, no es un gobierno de gente que esté asociada a prácticas generadoras de dinero, no lo es. Este es un gobierno que tiene seres humanos y que donde quiera se presentan cosas. Ahora, el que se dedique a hacer vagabundería en este gobierno tiene dos cosas. Se va del gobierno y si hay mérito, va preso. Aquí hay un nivel de consecuencias importante, que el que se ponga a inventar con eso, aquí no hay asociación. Este no es un gobierno que asocia y que tiene contubernio. Claro que se van a presentar cosas, claro que sí. Ahora, como se presenten y se identifican, es para afuera que van. Muy bien. ¿Tú tienes pensado ir a una función pública? La realidad es que a una función de gobierno, digamos. Sí, de gobierno, porque está en una función legislativa. Propiamente lo es. Hay una parte importante del partido, de la sociedad, que quiere que asumamos un rol todavía legislativo, pero en el Senado de la República. ¿Ah, sí? Entonces... Espérese, un momento. No lo suelte así como tan a la ligera. ¿Estás planteando ser candidato a senador? No lo estoy planteando, me lo están planteando a mí. Sí, ¿quién? O sea, el partido. Hay una parte importante de la dirigencia de nuestro partido. Hay 16 regidores de la capital que están promoviendo que yo acepte ser candidato a senador. Hay más de 40 presidentes de zonas de la capital que quieren que sea candidato a senador. ¿Por el Distrito Nacional? De la capital. Perdóname. Del Distrito Nacional. La capital es solo el distrito. Sí, no, pero para que la gente no tenga duda. Pero es que la gente sabe que yo soy el diputado de la capital. La gente me bautizó así y yo lo he aceptado con mucho amor. ¿Qué dice? Entonces tú vas a sustituir a Farideh. No, todavía no hay una decisión tomada. Eso me lo está planteando una parte del partido. Ahora, Luis Abinader va a una reelección y él tendrá que conformar boleta. Y la capital no es cualquier cosa. Y bueno, él tendrá que decidir qué hacer. Yo voy a estar donde las circunstancias y donde el presidente Abinader disponga. Si él entiende que debe seguir mi hermana Farideh, que es una gran legisladora, que es una gran ciudadana, que es una mujer honesta, si hay que seguir con mi hermana Farideh, pues seguiremos con ella y si no, la asumiremos nosotros. Ahora, evidentemente que un rol vamos a jugar y estaremos donde el partido, las circunstancias, el presidente quiera. ¿Y la alcaldía del distrito? No aspiro a alcalde, creo que me he preparado sin quererlo para hacerlo, porque hice ¿Tú estuviste ahí adentro? No, y sin quererlo y proponerlo hice una maestría en municipalidad en la práctica y ahora hice una superior con la Duarte con París. Pero yo tengo un compromiso con Alfredo Pacheco Osoria, de que si Pacheco Alfredo Osoria aspira a alcalde, lo voy a apoyar. Es una decisión de Pacheco. Si él decide que habemos en la capital, que yo sepa, unos 6 diputados que le hemos propuesto que aspire alcalde. Tú andas como entrampado entre 2 jóvenes líderes del PRM. Tú estás como en el centro. ¿De qué lado más tú te inclinas? ¿Del lado de David Collado o del lado de Yayo San Lobato? Mira, Yayo es mi mejor amigo. Yayo es una persona que yo más quiero.
después de mis hijos y mi familia personal, ya yo debe ser el ser humano que yo más quiero. Ahora, para mí, David Collado es el paradigma de la nueva gestión de gobernanza. Para mí, David Collado es el relevo natural de Luis Abinader. Para mí, después de Luis Abinader, el próximo presidente de la República será David Collado. Tú estás como una canción que dice, contigo porque me mata y sin ti porque me muero. No, yo he tenido Ni la contigo ni bendición, sin ti, yo he tienes mis males tenido la remedios. bendición de que Dios me ha colocado la amistad buena de gente como tú, de mucha gente en este país. Y ya yo crecimos juntos, lo quiero, lo aprecio, lo defiendo, le colaboro, pero creo que el futuro de este país en los próximos 4 años está en la mano de Luis Abinader y que después de Luis Abinader, David Collado debe ser el que encabece la boleta del PRM y además el que pueda darle a este país por primera vez que haya una transición de hombres honestos, de hombres que se parecen mucho, de hombres suficientes en la alternabilidad democrática. Te voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta del bolsillo. Con toda honestidad te digo, porque hay una entrevista a mucha gente aquí que no tiene los lazos de amistad ni de relación que nosotros tenemos. Pero la pregunta, que es la pregunta del bolsillo, si te compromete demasiado, Me va a chancear. no, usted la devuelve. Usted la devuelve. ¿La tengo que leer? ¿La va a responder? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero no solamente va a responder, es que voy a hablar por él. Yo voy a hacer de vocero. Sí. Pero usted, Autorizado. Ajá. Vocero autorizado. De David Collado. Ok, ¿qué dice la pregunta? Aquí me dice, si David Collado decide aspirar a presidente en el 2024, ¿qué decisión asumiría frente a Abinader? Muy simple. David Collado tomó la decisión de apoyar la reelección de Luis Abinader. David Collado tomó la decisión él mismo de decirle al presidente que él piensa que Luis se merece seguir siendo presidente por 4 años más y además de que Luis tiene la gran oportunidad de cumplir con la Constitución. 2 periodos y abrir un nuevo espacio de liderazgo. David está trabajando para que Luis sea el próximo presidente de la República otra vez. Si David no tuviera en eso, fuera poco probable que yo esté haciendo todo lo que estoy diciendo aquí, porque todo el mundo sabe lo que significa David para mí. Sí. Mire, la vida da giros. Sí. Oye, la vida política y la vida en general da giro, Aníbal. Si David es candidato en el 24 Ajá. es porque el presidente Abinader se lo pide. Si el presidente le pide a David, mira, tú vas a ser candidato. Ah, bueno, es otra cosa. Muchas gracias, Aníbal. Buenas noches, gracias a ustedes por esta gran oportunidad. He disfrutado muchísimo, de verdad que sí, el programa. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro casi personal.